Esta o a beira de desvendar a narrativa máis electrizante da Biblia, tao arrebatadora que promete revolucionar a forma como vemos o mundo. Nos capítulos 19 a 21 de Juíces, un evento inimaginável dispara unha cadeia de decisões desastrosas, impactando milares. Preparados para mergular na historia de como un único lapso pode redefinir o destino de toda a humanacao? Júntense a min neste jornada, e testemunen unha licao de vida inesquecível. Nao desviemo o lar, esta é unha historia que cada persoa debería ouvir pelo menos unha vez. Existe un trecho no Antigo Testamento que, dibo confesar, me choca máis do que cualquier outro relato bíblico. Tao potente que podería ser considerado impropio para menores. Por tanto, antes de se aventurar en neste vídeo, é crucial estar cientes de que o conteúdo pode ser intenso demais para certas idades e até capaz de resucitar lembranzas dolorosas. A saga se desenrola nos capítulos 19 a 21 do libro de Juíces. Prepárense para unha experiencia que irá desafiar cada preconceito e abrir os olhos para verdades profundas, escondidas nas páginas desta historia antiga. A pesar de que muchos están familiarizados con el capítulo 19, son pocos los que conocen el relato completo. En estos pasajes, se encuentran valiosas enseñanzas que se pueden extraer de una historia tan conmovedora. Inicialmente, relataré los acontecimientos de forma dramática y posteriormente debatiremos sobre las lecciones que se pueden derivar de ellos. Iniciamos con Jueces 19, versículo 1. En esa época, al no haber un monarca en Israel, un levita residía en una zona remota en las montañas de Efraín y halló una compañera en Belén de Judá para que fuese su concubina. Visualicen el contexto, un levita en el norte de Israel y esta dama, ahora su concubina o esposa, proveniente del sur, de Belén. No obstante, el relato cambia de dirección. Desafortunadamente, ella le fue infiel y optó por regresar al hogar de su padre en Belén de Judá, donde estuvo por 4 meses. Tras la infidelidad, decidió retornar al amparo del hogar paterno. La narración avanza, el levita, resuelto a reconquistar a su compañera, abandona su residencia en las montañas de Efraín y se dirige hacia Belén, al sur, intentando llevarla de vuelta. Por ende, se encamina allí, firme en su decisión de recuperar a la mujer. Al arribar, es calurosamente recibido por el padre de ella. En varias ocasiones, el levita intenta partir, expresando, «Debo continuar mi trayecto, entrégame a mi esposa, necesito volver». No obstante, el padre de la mujer reiteradamente solicita, «Permanece un poco más, hospédate aquí esta noche». Y él accede. A la mañana siguiente, la misma situación, «Ahora debo partir». Pero el padre, nuevamente, persuade, «Es tarde, sería mejor que te quedes otra noche». Este escenario se extiende por algunos días. Finalmente, con respeto y agradecimiento, el levita valora la hospitalidad, pero resalta su urgencia de marcharse. Así, parten juntos, él y la concubina. Ahora, el relato toma un giro sombrío. Viajando desde Belén, en el sur, hacia el norte, en Efraín, se topan con una encrucijada al caer la noche. Cerca de Jebús, el sirviente propone, «Podríamos detenernos en esta urbe de los jebuseos para pernoctar». Sin embargo, el levita rechaza, «Preferiría no hacerlo, continuemos adelante». Opto por no hacer alto en una urbe foránea donde no contamos con parientes israelitas. «Dirijámonos a Gibea», determina. La idea era hacer una pausa en cualquier urbe próxima al anochecer, pero el levita buscaba protección entre los suyos. «Tal vez en Gibea o Ramá hallemos refugio», medita. Así, prosiguen su camino, y el ocaso los sorprende cerca de Gibea, en Benjamín. Al alcanzar Gibea, se topan con una realidad inusitada, nadie les ofrece asilo, un comportamiento extraño en la cultura de acogida israelita. Entrada la noche, un veterano se les aproxima en la plaza e interroga, ¿por qué permanecen afuera? ¿Ha habido alguien que les brinde alojamiento? Al oír que se hallaban sin amparo, rápidamente se ofrece, vengan, pueden alojarse en mi morada. El levita, agradecido, menciona que disponen de víveres, alimento tanto para ellos como para los animales, únicamente requieren un sitio donde reposar. El anciano insiste amablemente, no se inquieten, mi hogar les está abierto. De esta manera, el levita, su sirviente y la concubina se instalan en el hogar del hombre de avanzada edad.
Sin embargo, aquella noche en Gibea se desencadenó un suceso horrendo. En su búsqueda de reposo, individuos perversos del lugar asediaron el domicilio, aporreando la entrada con demandas malignas. Deseaban apoderarse del levita, el visitante, para maltratarlo. En este momento, el relato toma un giro hacia un ámbito oscuro y estremecedor. Los sujetos al acecho eran benjamitas, notorios por sus propósitos malignos. Solicitaron al hospedero veterano: conocemos la presencia de un forastero entre nosotros. Entrégalo, queremos someterlo. El giro subsiguiente es escalofriantemente inquietante. El propietario, en un gesto de desesperación, se enfrenta a ellos y ruega: les imploro, no perpetren semejante vileza, hermanos. Este varón es mi invitado, eviten esta atrocidad bajo mi cobijo. Propongo a mi descendiente y a la compañera de él como sustitutos. Pero, les suplico, dejen en paz a este hombre. Este segmento de la historia es polémico y requiere de un análisis detenido, que abordaremos posteriormente. No obstante, los eventos que siguieron superaron toda imaginación. Desoyendo las súplicas, el levita cedió a su compañera a los malhechores del exterior. Las acciones perpetradas contra ella a lo largo de la noche encarnan una crueldad indescriptible, concluyendo solo al alba. Este triste viraje en los acontecimientos subraya la advertencia acerca del contenido sensible de este vídeo, capaz de revivir memorias dolorosas. Consideren el panorama desgarrador: una turba ejecutando barbaridades contra esta mujer durante toda la noche, hasta que, con el primer resplandor del día, fatigados, la liberan. Su estado era deplorablemente trágico. A la luz del amanecer siguiente, al volver, cayó por el agotamiento y el dolor en el umbral de la residencia de su dueño. ¿Pueden imaginarlo? Tras una noche de terror inenarrable, apenas lograba arrastrarse de vuelta, para finalmente colapsar en el pórtico, desfallecida. La secuencia que sigue es aún más desgarradora. Al despertar al día siguiente, el dueño abre la puerta para proseguir su viaje y descubre la escena desoladora de su compañera, yacente en el suelo, con las manos sobre el umbral. Le indica: levántate, debemos partir. Sin embargo, no obtiene respuesta. El ultraje sufrido fue tan severo que le arrebató la vida. El levita, entonces, transportó el cuerpo inerte de la mujer en su asno y emprendió el retorno a su hogar. Lo que sucede a continuación es intensamente lúgubre y macabro. Al arribar, adopta una resolución estremecedora: empleando un cuchillo, secciona el cadáver de la concubina en 12 segmentos, cada uno simbolizando un miembro, y los despacha a través de todo el dominio de Israel. Una señal pavorosa y sin parangón. Quienes fueron testigos, perplejos, aseveraron que jamás se había presenciado algo tan atroz desde el éxodo de los israelitas de Egipto. Aquí hay materia para meditar, debatir y emitir juicio, expresaban los observadores. El individuo, tras retornar con la concubina, la fragmentó y, supuestamente, anexó una nota a cada fragmento del cadáver, esparciéndolos entre las 12 tribus de Israel. Expuso el crimen horrendo perpetrado por los benjamitas, sus propios consanguíneos. Las demás tribus, al percibir y comprender lo acontecido con la dama, quedaron horrorizadas, abrumadas ante la noción de que algo tan execrable hubiera sucedido en toda su historia. Si bien esta narración se prolonga a través de los capítulos 20 y 21, es momento de concentrarnos en las enseñanzas preciadas que nos brinda. La primera de ellas resalta con claridad: la falta de rendición de cuentas en nuestra existencia frecuentemente nos encamina por senderos tortuosos. Recordemos Jueces 19:1, en aquellos tiempos, no reinaba monarca alguno en Israel. Cuando carecemos de responsabilidad ante otros, cuando no percibimos la obligación de justificar nuestras acciones, propendemos a efectuar elecciones temerarias, creyendo que podemos obrar sin repercusiones. Y eso fue lo que transcurrió en Israel. Sin una autoridad o normativas que se observaran, la comunidad tomó un derrotero amenazante, culminando en gestas inimaginables. La segunda enseñanza aborda la integridad humana: cada ser es un reflejo de la esencia divina. Consideren el comportamiento del protagonista en esta crónica: insinúa que infligir daño a su invitado sería inadmisible, mas propone a su descendiente y a la compañera en su lugar. En este acto, prioriza la integridad y el honor del varón sobre ambas mujeres. Esto nos invita a ponderar el aprecio que debemos a cada ser humano.
Si combates la inclinación por acceder a material inapropiado en la red, recuerda considerar a cada individuo allí como un ente humano, una obra divina, alguien que bien podría ser un ser amado tuyo. Interroga, ¿desearía que alguien contemplara a mi descendiente o a un ser próximo en tal predicamento? Nos encaminamos ahora hacia la tercera y vital lección de este vídeo. En la medida que nos distanciamos de lo divino, se incrementa la propensión a inmiscuirnos en actos que jamás consideramos posibles. Al analizar el libro de Jueces en su totalidad, se detecta un patrón de distanciamiento progresivo de lo divino por parte del pueblo de Israel. Los sucesos de los capítulos 19 a 21 marcan el clímax de ese alejamiento, mostrando cuánto se había desviado la nación de su credo. Y lo cierto es que no diferimos mucho de ellos. Si cortamos nuestro lazo con lo sagrado, si nos apartamos del sendero, al igual que los israelitas, podríamos encontrarnos realizando acciones que, tiempo atrás, aseguraríamos ser inimaginables. Reflexiones como «nunca me separaría», «soy incapaz de engañar», «no me despedirían jamás por comportamiento indebido en el empleo», «no me implicaría en el consumo de drogas». Todas esas convicciones se evaporan conforme nos distanciamos de lo divino. Ese desapego nos vuelve más propensos a errores y faltas. No obstante, el relato de Jueces no concluye en el capítulo 19. Aunque quisiéramos que así fuera, la realidad es que los acontecimientos se intensifican aún más. El capítulo 20 detalla un enfrentamiento interno catastrófico, un conflicto bélico entre las 11 tribus de Israel contra la tribu de Benjamín. ¿El motivo? La tribu de Benjamín había cometido un hecho horrendo y pecaminoso contra uno de sus congéneres israelitas. En verdad, les sugiero que lean los capítulos 20 y 21 de Jueces para entender a fondo lo sucedido. A grandes rasgos, el capítulo 20 narra un enfrentamiento masivo, que termina con la muerte de innumerables individuos de ambos bandos. Al finalizar, solo sobrevivieron 600 varones de Benjamín. Posteriormente, en el capítulo 21, emerge un sentimiento de piedad de las otras 11 tribus hacia Benjamín. Temían la desaparición de la tribu, ya que, a pesar de contar con 600 hombres, carecían de mujeres benjaminitas con quienes casarse y preservar su descendencia. Este encadenamiento de sucesos nos conduce a un cuarto aprendizaje esencial: cada decisión equivocada que tomamos desencadena consecuencias que superan nuestra capacidad de gestión. Las acciones cometidas por los habitantes de Benjamín, claramente desacertadas, desataron una respuesta de las restantes 11 tribus, que se inclinaron por la senda de la agresión y afrontaron sus propios resultados adversos. Del mismo modo, los benjamitas enfrentaron las secuelas de sus malévolas acciones. Es imperativo reconocer, si bien es posible seleccionar nuestras acciones, no poseemos control sobre las secuelas que éstas generarán. El relato se torna aún más intrincado. Los israelitas asaltan a la comunidad de Jabes Gilead, aniquilando a sus varones y hallando a 400 jóvenes vírgenes. Estas son asignadas a 400 de los 600 supervivientes benjamitas, a fin de que contraigan matrimonio y procreen. Sin embargo, emerge un conflicto: existen 600 varones y únicamente 400 féminas disponibles. Una disparidad que subraya la seriedad del contexto y la intrincación de las repercusiones derivadas de decisiones apresuradas. Frente a esta coyuntura, surge un impedimento adicional: 200 benjamitas se ven privados de compañeras. Este escenario pone de relieve una sucesión de elecciones desafortunadas, en las que una acción lleva a otra. Ante esta encrucijada, los israelitas rememoran un voto de no otorgar sus doncellas en casamiento a los benjamitas. No obstante, hallan una interpretación polémica de dicho compromiso: no se prohíbe expresamente la captura de las jóvenes por la fuerza. Ante esto, los israelitas recurren a una alternativa moralmente ambigua. Notifican a los benjamitas sobre una celebración venidera, en la cual las doncellas israelitas danzarán y festejarán. Oficialmente, no podemos conceder nuestras hijas a ustedes debido a nuestro voto. No obstante, si por azar ustedes las apresan durante el festejo, la obligación recae únicamente sobre ustedes, y nuestro compromiso queda incólume. Así, en el transcurso del evento, los 200 benjamitas restantes llevan a cabo una estrategia osada: raptan a estas jóvenes en plena celebración y las toman por esposas. Esta trama, cargada de revuelcos inesperados, resulta verdaderamente asombrosa, y he procurado condensarla de forma comprensible.
Lo que nos revela es que un desacierto suele provocar otro, y una cadena de equívocos puede repercutir en incontables existencias. Les exhorto a todos a reconsiderar este relato y percatarse de cuántas personas resultaron afectadas adversamente por estas elecciones desacertadas. Mientras que algunos varones de Benjamín tal vez justificaban su suerte, numerosos inocentes, ajenos a los sucesos, perecieron en el enfrentamiento. Lo mismo aconteció con los residentes de Jabes Gilead, cuyos varones fueron eliminados y cuyas féminas fueron obligadas a integrarse en nuevos entornos entre los benjamitas. Adicionalmente, otras damas fueron sustraídas con violencia de sus entornos familiares por los benjamitas. Todo ello, fruto de una serie de resoluciones erróneas. Sin embargo, no concluimos aquí. La quinta y última enseñanza que deseo resaltar es la siguiente: a pesar de nuestros yerros y determinaciones perjudiciales, la benevolencia de Dios permanece con nosotros. Incluso en los instantes de mayor desesperanza y equivocación, subsiste la posibilidad de redención y clemencia divina. Ahora observemos el epílogo del libro de Jueces. Los benjamitas, siguiendo el esquema, obtuvieron las consortes necesarias entre las danzarinas, retornaron a sus dominios y allí reconstruyeron sus existencias y asentamientos. En esa etapa, cada israelita se reorganizó, regresando a su clan y linaje, cada uno retomando su legado personal. Y, concluyendo la narración con una sentencia que encapsula la esencia integral de su contenido, nos topamos con: en esos periodos no se erigía un soberano en Israel, cada individuo procedía conforme a su propia percepción de lo justo. Mis queridos seguidores, este relato nos ilustra que, a pesar del perdón divino, que propició la recuperación de la descendencia de Benjamín, eludiendo su total extinción, las secuelas de sus comportamientos se manifestaron de manera inexorable. Si debemos extraer un aprendizaje fundamental de este relato, es la noción de que cada selección que efectuamos está acompañada de consecuencias, frecuentemente rebasando nuestra capacidad de aprehensión o dominio. Hemos navegado a través de uno de los fragmentos más estremecedores y significativos de la Biblia, evidenciando cómo cada elección ejerce la facultad de esculpir nuestro destino. ¿Mas esto constituye apenas el umbral? Si este relato ha despertado tu interés, existe un vasto universo de sabiduría aguardando tu exploración. ¿Estás dispuesto a avanzar en esta travesía de descubrimientos estupendos? Por ende, te exhorto a adscribirte a nuestro canal de inmediato. Otorga tu apreciación positiva, comparte tus impresiones y propaga este vídeo. Con cada acción, te hallarás más cerca de desvelar revelaciones y lecciones capaces de reformar tu comprensión del cosmos. Ten presente, cada historia que divulgamos se convierte en un conducto hacia perspectivas inéditas y conocimiento. ¿Estás preparado para profundizar aún más? Únete a nosotros en este periplo incesante de indagación e inspiración. Aguardamos con ansias nuestro próximo intercambio, y persiste en la búsqueda de aquel conocimiento que tiene el poder de metamorfosear. Más allá de la anécdota de Benjamín y sus implicaciones directas, este episodio nos enfrenta con la reflexión sobre la autonomía personal frente a la ética colectiva. La ausencia de una autoridad central en Israel no solo refleja un vacío de poder político, sino también un espejo de la condición humana, donde la libertad individual se cruza con la responsabilidad moral hacia la comunidad. Este relato bíblico, mientras descubre las profundidades de la desviación y la redención, invita a una introspección sobre cómo nuestras decisiones individuales reverberan en el tejido social. En este viaje literario, hemos desentrañado cómo las acciones de unos pocos pueden desencadenar una cadena de eventos que afectan a muchos, planteando cuestiones sobre la justicia, la venganza y la misericordia. La solución final, aunque ingeniosa, subraya una complejidad moral que persiste en desafiar nuestra noción de justicia y equidad. A través de esta historia, se nos recuerda la importancia de la sabiduría y la prudencia en nuestras elecciones, reconociendo que el tejido de nuestra realidad colectiva se compone de hilos individuales de decisión y consecuencia. La trama de Jueces, rica en simbolismo y enseñanzas, no solo constituye un legado histórico o religioso, sino que se erige como un testimonio de la naturaleza intrincada de la condición humana. En su conjunto, estos capítulos no solo narran la historia de un pueblo en una época determinada, sino que también ofrecen un espejo a nuestras propias vidas, mostrando cómo, en la ausencia de guía y moral compartida, el caos y la desolación pueden prevalecer. Invitamos,
pues, a cada lector y seguidor a meditar profundamente sobre las capas de significado presentes en este relato y a considerar cómo los temas aquí explorados resuenan en sus propias experiencias y decisiones. Al hacerlo, podemos encontrar caminos hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y de las sociedades en las que vivimos, aspirando siempre hacia elecciones que fomenten la armonía, el entendimiento, y sobre todo, la paz. Así cerramos este capítulo, pero no la conversación. Continuemos este intercambio de ideas y reflexiones, enriqueciendo nuestro entendimiento colectivo y personal. La historia de Jueces, con todas sus vicisitudes, nos recuerda la persistente búsqueda de la humanidad por la orientación divina y la justicia, un viaje que, a pesar de los obstáculos, siempre ofrece la posibilidad de redención y renovación. Nos vemos en nuestro siguiente vídeo, donde seguiremos desentrañando las riquezas de antiguos relatos para iluminar nuestro camino en el presente.